Hola, aprendices. Vamos a empezar una serie de problemas relativos a las fuerzas que, si hemos comprendido los primeros problemas que hemos hecho sobre descomposición y composición de fuerzas, no nos van a resultar nada difíciles. En estos problemas, de lo que se trata en general es, tenemos una masa que se está moviendo, o que no se está moviendo, o que va a empezar a moverse, o qué tal, y lo que tenemos que determinar es, controlando y evaluando las fuerzas que hay aplicadas sobre ella, una serie de fuerzas, entre ellas, por ejemplo, el peso, principalmente, u otras fuerzas que puede haber aplicadas, alguien que está tirando, si esto es una piedra o que es una caja, alguien que está tirando una cuerda, este es el suelo, pues nosotros lo que tenemos que evaluar es cuál es la fuerza resultante de todas las fuerzas que estén actuando aquí y pensando en las leyes de Newton, pues ver si se está cambiando el estado de movimiento de esta caja o de este móvil, es decir, si se está produciendo un cambio en el vector velocidad de este móvil, o bien que está quieto y pasa a estarse moviendo con un movimiento uniformemente acelerado, es decir, aparece una aceleración, pues entonces evaluar cuáles las fuerzas que están actuando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en todos estos ejercicios. Los vamos a desglosar en varios casos. Los vamos a desglosar, en primer lugar, en aquellos en los que no vamos a tener en cuenta el rozamiento. La fuerza de rozamiento la vamos a despreciar. Son los primeros que analizaremos. En este primero que tenemos, el más sencillo, sería el caso 1. Nosotros, sobre una superficie horizontal, tenemos una masa que puede ser una caja o... Esta es nuestra masa. Y tenemos hay aplicada sobre ella una fuerza F en sentido horizontal, en dirección horizontal y sentido hacia la derecha, sobre la masa está actuando la gravedad, por lo tanto aparece una fuerza que siempre va a aparecer, que es el peso, y tenemos que evaluar con estas premisas iniciales qué aceleración tiene este móvil, por ejemplo. En este caso la masa es una masa de 25 kilos, la fuerza es una fuerza de 100 newtons, y lo que nos piden es que determinemos si va a haber o no aceleración. Entonces, ¿cuándo va a haber aceleración? Cuando el sumatorio, es decir, cuando la fuerza neta, la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas que están aquí actuando es distinto de cero, entonces obligatoriamente se va a producir una aceleración. Y según la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, nosotros vamos a poder determinar esta aceleración simplemente dividiendo la fuerza resultante entre la masa. Esa será nuestra aceleración, la aceleración que se produzca. Tenemos que, bueno, como estáis empezando con este tema de las leyes de Newton y la inercia, y la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, lo que nosotros debemos identificar es si yo tengo, por ejemplo, este bote y está aquí, vosotros veis que tiene alguna aceleración, está completamente parado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, quiere decirse que las fuerzas que están actuando sobre él se anulan, se contrarrestan. La suma de todas las fuerzas sería cero en este caso. Otro caso, por ejemplo, supongamos que sobre un plano inclinado, digamos, veis aquí esto, y yo coloco, vamos a ver, bueno, coloco esta piedra aquí. Elevo el ángulo del plano inclinado. Ahora mismo
no hay movimiento en la piedra. ¿Eso qué quiere decir? Lo único que quiere decir es que el conjunto de fuerzas que están aplicadas ahora mismo sobre esa piedra son cero, la suma de todas ellas. No sé cuántas, no quiere decir que no haya fuerzas, quiere decir que la suma de todos es cero. Y vamos a ver que en un momento determinado, evidentemente, quiere decirse que se ha producido un momento de desequilibrio en el que va a ocurrir esto, que la suma de todas las fuerzas ya no va a ser cero. Y va a haber una aceleración porque el cuerpo pasa de parado a coger una determinada velocidad. Por lo tanto, va a haber una aceleración, un cambio en el vector de velocidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver en todos estos problemas. Continuamos con el que teníamos. Lo primero que hay que hacer en todos estos problemas es establecer un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia van a ser los ejes X. En este caso, aquí tendríamos el eje Y y este va a ser nuestro eje X. Este va a ser X. Y tenemos que evaluar separadamente las fuerzas que estén actuando en el eje Y las fuerzas que están actuando en el eje X. Eso en todos los casos, tanto si estamos en planos inclinados como si estamos en horizontales. Entonces, en este caso, yo aquí solo he pintado una fuerza, esta fuerza, el peso, en dirección centro de la Tierra. Sabemos que el peso es la masa por G, la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso tendríamos que este peso va a ser 25 kilos por 9,8 metros partido segundo al cuadrado, y eso nos da un valor en newtons de 25 por 9,8 de 245 newtons. Yo solo he pintado una fuerza, pero nosotros cuando veamos este cuerpo desplazarse, puesto que aquí está el suelo aquí, en la superficie horizontal, nosotros vamos a ver algún movimiento en este eje. Es decir, en el eje Y observamos algún cambio, alguna aceleración, un cambio en el vector de velocidad, ¿no? Aquí no va a haber ninguna cosa. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que la suma de todas las fuerzas que están actuando en el eje Y, vamos a llamarlo así, son cero. Y si yo solo tengo aquí este vector, que es el peso, yo tengo una fuerza. Esto me tendría que estar produciendo, si solo hubiera esta fuerza, me tendría que estar produciendo una aceleración, porque esta fuerza, como siempre, va a ser igual a una masa por una aceleración. Pero yo aquí no hay ningún cambio en este eje, no está saltando arriba y abajo, o hacia arriba. Como aquí no observo ningún tipo de cambio en el vector de velocidad, ¿qué quiere decirse? Que esta fuerza está contrarrestada por otra igual y de sentido contrario. A esa fuerza que me va a contrarrestar este movimiento en el eje vertical, la vamos a llamar la normal. Es una fuerza perpendicular a la superficie, que en este caso va a coincidir exactamente con el peso. Y como yo he dicho que toda la suma de fuerzas va a ser cero, quiere decirse que en valor absoluto, digamos, la normal es igual que el peso. Por tanto, esta fuerza, la normal, va a ser 245 newtons. Vectorialmente hablando, es opuesta, es una fuerza opuesta porque el sentido es hacia arriba, hacia la parte positiva del eje Y, mientras que la del peso es en sentido parte negativa del eje Y. Ya tengo equilibrado esto, muy bien. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Yo aquí no tengo ninguna fuerza contrastando, no observo ninguna, y probablemente haya un movimiento debido a esta fuerza, y además un cambio en el vector de velocidad, que va a ser igual a la masa por la aceleración, y va a ser producto de esta fuerza que observamos aquí. Entonces, yo ya sé directamente que la aceleración que voy a tener va a ser la fuerza, 100 newtons, dividido por la masa, 25. Y esto me da una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que esta caja se va a mover con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado en dirección a la parte positiva del eje X. Y este sería el ejercicio más sencillo de todos estos. Lo vamos a ir complicando un poco y al final introduciremos también el rozamiento.